así que le damos inicio a este ciclo de nuevas perspectivas en el ámbito penitenciario y postpenitenciario. En el encuentro de hoy, que lo hemos titulado Políticas postpenitenciarias en las dos orillas del Río de la Plata, vamos a contar con la participación de Aníbal Natiuk, que actualmente se desarrolla como presidente del Patronato de Liberados Bonaerense, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Aníbal es abogado y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de Teoría del Estado en la Facultad de Trabajo Social de dicha universidad. Trabajó 14 años en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y fue secretario de la Defensoría de Casación bonaerense. Participó como abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad e integró diversas organizaciones de derechos humanos, sociales y estudiantiles. También vamos a contar con la participación de Jaime Saavedra. Jaime, por eso se titula de esa manera el conversatorio, porque Jaime es uruguayo, es de Uruguay. Actualmente es coordinador del programa La Casa para personas en situación de calle. Es licenciado en Educación, especialización en modelos de calidad de educación. Fue director general de la Dirección Nacional de Apoyo de las Personas Liberadas del Sistema Penitenciario, conocido como DINALI. También fue subdirector nacional de cárceles y actualmente se encuentra colaborando en el Servicio Penitenciario Bonaerense del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Jaime, también a este conversatorio. Y nos acompaña Julia González, que es abogada, actualmente directora de Control de la Ejecución Penal y Medidas Judiciales del Patronato de Liberados Bonaerense, es docente de la Escuela de Formación Penitenciaria y es especializada en Derecho Penal por la UBA y maestrada en Sociología Jurídica en la Universidad Nacional de La Plata. Así que le damos la bienvenida a los tres participantes que nos van a estar acompañando en un análisis de experiencias y propuestas para una sociedad más justa y más segura en lo que compete en el ámbito de las políticas penitenciarias y postpenitenciarias. Así que Aníbal, te habilitamos la palabra para que puedas dar inicio a este conversatorio. Bueno, gracias Malen. Muchas gracias a todos y todas, las 600 personas que están hoy escuchando esta charla. Estamos muy contentos y contentas de poder estar compartiendo este momento en el cual nos juntamos a pensar lo postpenitenciario. Nos juntamos a pensar aquella parte de la pena que se cumple en libertad o aquella parte de la vida de las personas que se sucede después de que tuvieron que atravesar la experiencia de estar detenidas, de estar privadas de libertad, en una cárcel, en una comisaría. Quizás en la provincia de Buenos Aires, le vamos a contar a Jaime que hay muchas personas, más o menos un 10% de las personas hoy que están no en cárceles, sino en comisarías, en situaciones de detención bastante más gravosas, por el cual el gobierno de la provincia está trabajando fuertemente en la construcción de espacios penitenciarios que hagan que no haya más personas presas en comisarías. Y bueno, la cuestión es que el organismo que nos toca trabajar a nosotros hoy, el Patronato de Liberados, tiene similitudes o aspectos en común al organismo que le tocó dirigir hace un tiempo a Jaime en Uruguay, y eso es lo que queremos ver, queremos comparar, queremos aprender, porque bueno, como sabemos, acá hay trabajadores y trabajadoras del Patronato de Liberados, y también hay estudiantes de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario. Nosotros sabemos que en la Argentina hay regulaciones distintas para aspectos penales, hay 25 regulaciones distintas, una nacional, una de la Ciudad de Buenos Aires, las provincias. Bueno, sin embargo, hoy no vamos a mirar eso, sino que vamos a mirar lo que se ha hecho en un periodo determinado en otro país, en Uruguay, pero que sabemos que ha habido desde la otra orilla del Río de la Plata aspectos interesantes, aspectos que han tenido un desarrollo progresista, tanto en el cumplimiento de la pena como en la etapa postpenitenciaria, que para nosotros es muy importante. Sabemos perfectamente que hay mucho por hacer para reducir la reincidencia y que sabemos que muchas veces la decisión de algunas personas de cometer un delito no es una decisión que las acompañe solamente en un momento determinado de la vida, sino que en muchos casos eso es
es un aspecto que los va a acompañar durante una etapa de su vida, generalmente ligada a la juventud, y que tratar de cortar ese proceso es una tarea que hacemos quienes estamos en los organismos ligados a la etapa postpenitenciaria, y en eso hay mucho que hacer, mucho por crear, mucho por pensar. Como nosotros siempre decimos, tenemos hoy un gobernador como Axel Kicillof, de una oportunidad histórica para los que creemos en esas miradas inclusivas de cómo administrar el Estado, y tenemos un ministro como el ministro Alá, que también tiene una mirada similar, y entonces hoy decimos, pensemos cómo vamos a administrar la pena, pensemos cómo vamos a ejercer y desarrollar las políticas postpenitenciarias, y miremos las mejores experiencias que tengamos. Sabemos que la experiencia de Jaime en la Dinali de Uruguay fue una experiencia digna de ver, digna de escuchar, y digna de copiar en lo que podamos copiar, y por eso vamos a hacer una comparación. Julia Osalves, directora del patronato y una trabajadora que está hace tiempo en este organismo, va a hacer una comparación entre lo que la ley le indica al sistema postpenitenciario en Uruguay, lo que la ley le indica hacer y lo que efectivamente hace el organismo postpenitenciario de la provincia de Buenos Aires, que es el Patronato de Liberados Bonaerenses. Ambos sistemas hoy en la provincia de Buenos Aires, ya lo sabemos, están superpoblados o saturados de personas para supervisar, ¿no? Las cárceles de la provincia de Buenos Aires están en su pico máximo, y nosotros, el Patronato de Liberados, también lo asumimos hace un año y pico, con más de 45.000 personas supervisadas. Por lo tanto, sabemos que todo esto se trata de administrar una problemática compleja, desde ya, pero además sobresaturada de personas para asistir. Entonces, eso habla de una realidad que no es solamente de la provincia de Buenos Aires, no es solamente de Uruguay, sino que las tasas de prisionización y de asistencia a personas postpenitenciarias ha ido subiendo en toda la región, y por supuesto también en el mundo, ¿no? Desde que las políticas neoliberales fueron llevando por andariveles paralelos dos realidades, ¿no? La realidad de políticas excluyentes que dejaron a millones de personas fuera de un montón de derechos básicos, y por otro lado, paralela a esa construcción de sociedades polarizadas, sociedades donde aumentaba la pobreza, fue creciendo en todo el mundo, pero a la cabeza de eso Estados Unidos, fue creciendo la tasa de prisionización en todo el mundo. Entonces, pensar mecanismos de pena y mecanismos postpenitenciarios más humanos y más integradores también implica para nosotros cuestionar los modelos político-económicos neoliberales que han apartado a la gran mayoría de la población del acceso a derechos. Como ustedes saben, las cárceles de la provincia de Buenos Aires, del país y de la región, en la cual incluye Uruguay, está llena de personas pobres, ¿no? Del pobrerío que hablaba recién Jaime cuando hablábamos antes de empezar la charla, que son quienes pueden a las cárceles. Y bueno, y eso implica pensar que no solamente tenemos que pensar la cárcel más humanamente, sino que también tenemos que pensar sistemas político-económicos que sean más humanos y que incluyan a más personas. En esa lógica es la que estamos nosotros hoy, en el Patronato de Liberados, pensando fuertemente un Patronato de Liberados que apunte a la inclusión social. Por eso es que estamos constantemente buscando alternativas de recursos para las personas que supervisamos. Tenemos el orgullo de decir que somos la gestión que más recursos ha conseguido a lo largo de la historia de este organismo para las personas supervisadas, pero hay mucho más por hacer. Y también tenemos que contar que otro de los grandes ejes de nuestra gestión es pensar y repensar las masculinidades violentas como eje de la violencia y como eje de las personas que deciden en algún momento cometer un delito, no solamente los delitos de violencia de género, sino los delitos incluso contra la propiedad, muchas veces están abarcados por decisiones ligadas a la masculinidad violenta. Así que, sintéticamente, no me toca desarrollarlo, pero bueno, para contarle a Jaime antes que hable, que esos son los dos ejes que estamos planteando nosotros hoy, como gestión, conseguir más recursos para las personas que supervisamos, y en parte lo estamos logrando a pesar de la pandemia, al menos en comparación con las etapas anteriores, y la segunda parte importante es discutir la masculinidad violenta como eje de
el contexto en el cual las personas cometen el delito o los aspectos de la subjetividad en los cuales las personas en algún momento de su vida cometen un delito. Así que bueno, los dejo con Jaime y con Julia en ese orden y agradezco la presencia de todos ustedes acá. En este momento más de 650 personas, así que hay un público muy interesante, Jaime, que está esperando escucharte, y a vos también, Julia, para todo lo que es contar lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires hoy. Muchas gracias, Aníbal. Disculpe, antes de darle la palabra a Jaime, se le solicita por favor que silencien los micrófonos, porque son muchas personas y nosotros intentamos silenciarlos, pero a veces se nos pasan, así que les agradecemos que sean cuidadosos y cuidadosas con los micrófonos y que estén silenciados. Por el otro lado, los invitamos a que si tienen alguna consulta o algún aporte o alguna pregunta para alguno de los expositores, los pueden hacer en el chat. Yo los iré recogiendo y después abriremos el debate al finalizar de la charla. Gracias. Bueno, arranco yo entonces. Sí, Jaime. Dale. Buenos días. Para mí es un gusto y es un honor estar con ustedes compartiendo la mañana de hoy. Y antes de empezar a presentar lo que nosotros estuvimos trabajando durante mucho tiempo en los servicios postpenitenciarios acá en Uruguay, quisiera hacer un recuerdo personal a Mario Juliano, que ha sido una persona que con su trabajo desinteresado y tan comprometido ha juntado para siempre a los que trabajamos en el terreno de los dos lados de del Río de la Plata. Así que eh, es que esta conversación que voy a tener con ustedes sea también un homenaje para un compatriota de ustedes, al que aprendimos a querer mucho y que tanto nos enseñó en sus ideas y sobre todo con su testimonio de trabajo desinteresado y valiente, siempre a favor de una mirada más humanista y más compasiva en nuestros sistemas penitenciarios y postpenitenciarios. Así que, hecho este pequeño homenaje a Mario, si no les parece mal, empezamos a conversar. Malen, yo voy a hacer voy a tratar de situar la realidad postpenitenciaria en Uruguay, y después ya pasamos a compartir, si te parece, Dale. lo que yo te mandé y vamos trabajando a partir de eso. Dale, ahí Ese, preparamos. Cuando yo hable de los números, siempre tengan presente esto. Cuando yo hable de los números de acá de Uruguay, les va a parecer números ridículos porque ustedes son gigantes al lado nuestro, ¿no? Siempre multipliquen por 15. Los números de los que yo voy a hablar y los que voy a mostrar, los multipliquen por 15. Pero más allá de las diferencias aparentes en los números, la realidad de nuestros sistemas penitenciarios y de nuestros sistemas postpenitenciarios es tan gravosa en la provincia de Buenos Aires como en Uruguay. Entonces, esto es una primera cosa. Porque claro, si yo hablo acá en Uruguay de 13.500 presos, comparado solo con los 45.000 o 46.000 que tiene la provincia de Buenos Aires, es una ridiculez. Bueno, nosotros somos 3 millones y ustedes son 40 y pico de millones. Entonces, y en la provincia de Buenos Aires creo que son 13 millones o 14 millones. Entonces, en proporción, digamos, tenemos el mismo tipo de problema en orden de magnitud. Y efectivamente, para las políticas postpenitenciarias en Uruguay,
uno de los desafíos que se planteó con mucha fuerza a partir de la década de los 90, mediados de los 90, y con extraordinaria fuerza a partir de los primeros años del 2000, fue la creciente política punitiva de prisionización, es decir, de resolver todas las cuestiones penales con cárcel, y consiguientemente el aumento de las personas que son liberadas por año. Ustedes me cortan si hay algo que no se entiende, ¿verdad, Manen? Si hay algún giro lingüístico o algo así que quede poco claro, me preguntan con total tranquilidad, ¿puede ser? Sí, señor. Dale. Entonces, lo cierto es que nosotros, en ese contexto de una fuerte política de presionización en Uruguay, tenemos un crecimiento de las personas liberadas del sistema penitenciario por año. Entonces, los últimos 4 años, 5 años en Uruguay, en los últimos 5 años, tuvimos alrededor de un promedio de 6.500 personas liberadas por año. Y en el último año ya pasamos las 7.000 personas liberadas por año. Ahora bien, no son 7.000 compatriotas cualquiera. Esto es una cosa en la que hay que reparar. Es decir, estamos pensando que por año vuelven a vivir en comunidad 7.000 personas que tienen una temprana vinculación al mundo delictivo, una escasísima vinculación con los sistemas educativos, gente que viene de 4, 5, 6 zonas de Montevideo preferentemente, que son las zonas más pobres, gente que tiene una cultura de mucha, una cultura violencia de resolución de los conflictos, con escasísima capacitación, con nula o casi nula historia laboral previa, con vínculos familiares muy débiles y en muchos casos que han sido destruidos por el pasaje en privación de libertad. Entonces, es un perfil complicadísimo. Imagínense ustedes, yo siempre le pido a las personas con las que trabajo o con las que me escuchan que hagan el siguiente ejercicio. Yo puedo tener, como pueden tener ustedes, problemas de pareja 1 año. Y la tenés complicada. Podés tener problemas de vivienda 1 año. Y puede ser muy complicado. O problemas de trabajo 5 meses. Y la tenés muy complicada. O problema de adicción a las drogas, cualquiera fuera, 1 año. Y lo tenés muy complicado. Pero si vos tenés todos esos problemas, todo sobre vos, desde muy temprano en la vida, imagínense cuál es el cuadro, ¿no? Entonces, con ese perfil, en términos generales, es que los servicios postpenitenciarios tienen que trabajar para tratar de incidir de alguna manera. Hay un barrio acá en Montevideo que es el barrio Positos, el barrio de Carrasco, que son barrios donde la gente, son barrios, digamos, de clase media, clase media alta. Digamos. Nosotros en nuestras cárceles no tenemos jóvenes entre 18 y 24 años poblando nuestras cárceles de esos barrios. Esto es un dato de la realidad. La cárcel es un mecanismo, es un dispositivo donde hay una estrechísima relación entre pobreza y cárcel. Entonces, con esa población es que nosotros tenemos que trabajar. Y es una población que por la política penal, por las políticas penales de nuestros países, es una población creciente. Y la otra cosa, y después ya con esto termino, para situarnos en la complejidad de la tarea que nosotros tenemos por delante, en términos generales también pasa que
que los recursos que se le dan a los servicios postpenitenciarios en términos de infraestructura o económicos son, son en general muy débiles, digamos, ¿no? Hay una desproporción evidente entre los recursos que se dedican a las políticas postpenitenciarias y los desafíos que las políticas postpenitenciarias tienen. En general, hay de parte del sistema político, una poca visualización de la importancia que este tema tiene, por más que después en la vida, en la convivencia cotidiana, los efectos de esa desatención los pagamos todos en violencia, en robo, en fin, todas estas cosas que nosotros conocemos, en niveles de convivencia en nuestras sociedades que son, digamos, altamente violentos y agresivos. Entonces, bueno, en todo ese combo estamos nosotros trabajando, haciendo lo que podemos, digamos, tratando de lidiar del mejor modo posible con estas realidades. Un perfil de población muy especial, con mucho déficit, y servicios postpenitenciarios que a su vez tienen muchos déficits, y ese problema además es un problema creciente. Bueno, entonces si te parece, Malen, arrancamos a compartir esto. ¿Se va entendiendo hasta ahí lo que voy planteando? Sí, Se entiende todo. muy, Sí, muy señor. claro, gracias. Arriba, seguimos Sí, entonces. señor. Ahí estaríamos, Jaime. Bueno, pasamos, esa es pasamos a la segunda, vamos a ver yo estoy viendo en la pantalla, ahí está. Bueno, esto es es una pequeña, una pequeña síntesis de lo que dice la ley respecto de la DINALI. Nosotros, lo que es el patronato allá, lo que es la DINALI acá, es como la unidad funcional que se encarga de la gestión de las políticas públicas en materia de reinserción. Es la unidad funcional que el Estado uruguayo se ha dado para atender a las personas que egresan del sistema penitenciario. Bueno, después está lo de la comisión honoraria al olvido, pues eso es una cosa más de carácter simbólica. Y después el tercer punto, esto es interesante porque después lo vamos a retomar, porque fue una de las líneas de trabajo que se siguieron y que se siguieron con mucho éxito inicial. Todas estas cosas recién están comenzando, digamos, es un bebé recién nacido esto, así que hay que mirar las cosas con esa perspectiva histórica, con mucha modestia, una cosa. Pero el tercer punto hace referencia a lo que después vamos a ver, que es el tema del progreso, que es una gran novedad. Por ley se le encomienda a los servicios postpenitenciarios que coordinen con el sistema de cárceles para preparar el pregreso. Es decir, ya no es, digamos, que quede a voluntad de las autoridades circunstanciales de los patronatos o de los servicios postpenitenciarios, sino que la ley obliga a los servicios postpenitenciarios y al sistema de cárceles a coordinar el progreso con los muchachos y con las muchachas que están a 6 meses de salir. Sí, seguimos adelante entonces. En la siguiente. Bueno, después está la apertura de la posada de camino, los cambios en la modalidad de atención al usuario, esto lo pasamos, ahora vamos a seguir, después voy a volver a este tema, pero pasamos a la siguiente. Y acá viene digamos, el gran ordenamiento que yo entiendo que ocurrió. Nosotros, con esa población caracterizada como la caractericé, nosotros, los servicios postpenitenciarios tienen que, por un lado, captar, es decir, tratar de captar a la mayor cantidad de gente que va a salir presentando el programa y tratando de que se incorporen a los programas que los servicios postpenitenciarios tienen, pero la pregunta es ¿en qué? ¿No? Entonces, ahí nosotros encontramos estas dimensiones sobre las cuales trabajar
y que puede haber alguna otra, digamos, pero creo que representan de modo bastante claro cuáles son aquellas cosas que nosotros definimos como parte principal de las condiciones que deben tenerse para participar, digamos, de modo relativamente armonioso o con chances de éxito en la incorporación de las personas liberadas a la vida en comunidad, ¿no? Que básicamente son las cosas que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el tema, la dimensión capacitación es una cosa muy importante. Si nosotros todos tenemos que tener alguna expertise, o si lo tenemos, tenemos que poder acreditarlo. El tema del ingreso al mercado formal de trabajo, esto es muy importante. El tema de las pasantías, me aparecieron unas rayas ahí en la... que no sé bien qué es. Sí, ¿Malen? también las veo. Ahí se fue, ahí volvemos. La está Dale, retransmitiendo uno de los... Ahí va. da. Disculpa, Jaime. No, ningún problema. No, yo por las dudas que hubiera sido yo que soy tan burrán con esto de las cosas de la tecnología que dije, de repente apreté algo mal. No, fue... Bueno, en el tema capacitación es una cosa muy importante para todos en la vida. El tema, el tema del laburo, esta es otra cosa muy importante. El tema del asesoramiento jurídico en el caso de las personas liberadas del sistema penitenciario, porque siempre en términos generales hay litigios que resolver vinculados a la visita a los hijos o terrenos que tenían que después no desaparecieron, o causas o cierres administrativos de las causas que a veces no están hechos, en fin, problemas de diverso orden que eran para nosotros descubrimos como muy importante para esta población. El tema del acceso al crédito, esto es una cosa muy olvidada y muy importante. Nosotros, para la vida en comunidad hoy, en el mundo entero, para ustedes también y para nosotros también, ya sea a través de los bancos, de los distintos bancos, de los sistemas financieros, o a través de las familias o de los amigos, precisamos del acceso al crédito. Es decir, alguien que haga confianza para que yo pueda desarrollar ciertas cosas, desde comprarme una casa, un auto, la heladera, la televisión, o comprarme una bordeadora para cortar el pasto. Esto es un tema tremendamente importante que fue muy desatendido en nuestro país en el tema en el tema de los servicios postpenitenciarios, insólitamente devaluado, porque repito, es decir, vivimos en el mundo del crédito. Entonces, ¿por qué razón nosotros deberíamos suponer que la gente a la que vamos a atender no va a precisar del crédito? Por supuesto que, presidente, y esto hay que atenderlo. El tema de la vivienda, ni que hablar. Esto es un capítulo también trascendente. Si la persona sale de la cárcel y que va a ir a vivir al campito, ¿a quién se le ocurre? No se le ocurre a nadie. Ninguno de nosotros estamos en esa situación, porque es una escala inimaginable. Imagínense ustedes terminar el día de hoy y terminan su jornada de trabajo, su jornada de estudio, y terminan esa jornada y no tienen a dónde ir. Una cosa que a nadie le entra en la cabeza, que puede haber una vida más o menos razonable si nosotros no trabajamos, no atendemos de algún modo este asunto. Y después todo el tema del apoyo comunitario, que es una línea de trabajo que nosotros desarrollamos con bastante fuerza, y entiendo yo con bastante éxito, tratando de comprometer a través de acciones concretas de apoyo a la comunidad, arreglando escuelas, no sé, arreglando plazas, atendiendo una emergencia habitacional de una familia que se le quemó una casa. Entonces, nosotros desarrollamos acciones de solidaridad tratando de comprometer a la comunidad con las
con la causa que nosotros estábamos desarrollando. Y esto realmente fue una cosa muy, muy impactante que le dio mucha visibilidad a la DINALI y rodeó de mucho cariño a la acción y de mucho respeto a la acción de la DINALI, y esto es fundamental porque nosotros vamos a resolver exitosamente, entre otras cosas, vamos a resolver los desafíos que nos plantean las políticas postpenitenciarias si tenemos a la comunidad de nuestro lado. Si la comunidad no conoce o tiene aversión a nuestro público objetivo, si piensa que son todos unos los malandros, que hay que matarlos a todos, que ninguno sirve para nada, de estas cosas que a veces se escuchan, entonces no tenemos ninguna chance de éxito nosotros. Tenemos que hacer ver lo valioso de la tarea y poner a la comunidad de nuestro lado. Ahí se juega gran parte del, estimo yo, de la suerte de nuestra acción. Si no tenemos a la comunidad de nuestro lado, se nos pone muy, muy cuesta arriba la cosa, más de lo que ya la tenemos. ¿Seguimos? ¿Se entiende por ahora lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, digamos, perfecto. Entonces nosotros tenemos el tema del pregreso, que es donde vamos a captar a toda la gente que sale de las cárceles. Ahora les cuento cómo. Y después que logramos captar al público, entonces le ofrecemos, de acuerdo al perfil de la persona y a las necesidades que tiene la persona, en cuál de los programas se inserta, y obviamente que puede ser más de uno, es decir, en la medida que haya posibilidad, ¿no? Esto siempre, obviamente, también vale la pena decirlo, es de carácter voluntario, porque una vez que la persona sale en libertad, ya no tiene ninguna obligación legal respecto, ya cumplió con su pena. Entonces accede a los servicios en tanto que quiera acceder. Si no quiere acceder, bueno, no hay obligación. Pero lo importante es que todos conozcan las posibilidades que tienen, cuáles son los mecanismos, y que si necesitan de nuestro apoyo, nosotros el apoyo, en la medida de nuestras modestas posibilidades, se lo den. Entonces tenemos el programa de pregreso, que tiene varias vías. Vamos a pasar a la otra pantalla. Nosotros tenemos tres vías de ingreso. Generamos tres vías de ingreso. Uno fue el clásico, que eran las oficinas del patronato, de la DINALI de acá, el patronato de allá. Si había oficinas céntricas, donde la gente, una vez que salía, si quería, pasaba por ahí y era atendido. Y nosotros multiplicamos la vía de ingreso. ¿Cómo la multiplicamos? Dejando las oficinas esas que teníamos, pero además, a través de un acuerdo que pudimos hacer con el Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos que los técnicos nuestros, algunos de los técnicos nuestros, en lugar de trabajar en las oficinas, en coordinación con otras instituciones del Estado o de la sociedad civil, instalaran sus oficinas en los barrios más problemáticos, donde viven los muchachos que en algunos de los barrios más problemáticos, de donde lamentablemente se nutren nuestras cárceles, ¿no? Entonces había tres barrios donde estaban nuestros técnicos trabajando de lunes a viernes, y ahí la gente que no pasaba por las oficinas de la DINALI, como los vecinos los conocían, decían, bueno, anda a hablar con Jaime, que está allá en Unidad Casaballe, está en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, está la oficina de la DINALI, y Jaime te va a recibir, le decía a X persona que no había pasado. Y el otro mecanismo, entonces tenemos las oficinas, y después pasamos a tener presencia en los barrios más problemáticos. Y después la otra gran novedad fue lo que yo les decía al principio, la obligación legal de coordinar con los servicios penitenciarios para trabajar en el tema del pregreso. ¿Esto qué es?
todas las unidades penitenciarias de todo el país tenían que seleccionar a aquellas personas que estaban a 6 meses de salir, y entonces los técnicos de la DINALI iban a pasar con frecuencia acordada con el sistema de cárceles a conversar con todos aquellos que estaban a punto de ser liberados para hacer la presentación del programa y empezar a conocerlos, a tejer un vínculo personal, a conocer a su familia, si es que la familia existía, en fin, a tratar de generar lazos significativos, de modo tal de que una vez que la persona salía, cumplidos esos 6 meses y con la persona en libertad, la persona tuviera mucho más motivos para ir a presentarse en la DINALI. Porque no era ya solo un programa que podía ayudarme, sino era un programa donde además estaba Jaimito, que Jaimito me quiere, me acompañó, me conoce, sabe por dónde vengo, por dónde van los tiros conmigo. Entonces, cuando hay un lazo afectivo, y esos tres focos de captación, las unidades en el progreso, más los barrios, más las oficinas tradicionales que tenía el programa, multiplicaron la cantidad de personas asistidas. Esto no quiere decir que se multiplicó el éxito, como después vamos a ver, no es que hayamos resuelto la vida de nadie nosotros, bueno, fuera, digamos, pero sí que de atender a una quinta parte de las personas que salían por año, pasamos en 2 años a atender por lo menos una vez a todo el universo de las personas que estaban liberadas. No sé si pasó de atender 1.200 personas en un año a atender a las 6.000 que iban a ser liberadas por lo menos una vez. Entonces, eso fue para nosotros como una gran lección que en realidad esconde en el fondo una tontería, es decir, hagamos todo lo que haya que hacer, todo lo que esté a nuestro alcance, para tratar de que todos aquellos que son nuestro público objetivo, por lo menos tengan noticia de nosotros. Esto en realidad es una tontería, pero en nuestro caso era una cosa que no se hacía, estaba como a la espera los servicios postpenitenciarios. Que llega, llega, y el que no llega, no llega. Y así no pueden funcionar las políticas sociales. Nosotros hay que tener una actitud proactiva, nosotros tenemos que ir a buscar. Después tejeremos la relación y veremos si la relación fructifica o no, pero tenemos que ir a buscar, no tenemos que estar en una actitud pasiva. Seguimos un poquito adelante. En la próxima, Maren, pasamos a la próxima, a ver. Bueno, esto es un poco, hay en lo que hacemos al principio, las charlas informativas en cualquiera de los sistemas de captación, después el armado de un trabajo individual en función de las características, el trabajo en talleres toda vez que corresponde, porque hay cosas que son problemáticas comunes. Si vamos a trabajar el tema de droga, no tiene ningún sentido, y hay varios comprometidos con ese tema, no tiene ningún sentido trabajarlo individualmente, se arman grupos de trabajo en las unidades hasta que la persona es liberada y va para la DINALI. Seguimos. Esta placa es esta placa en la placa anterior estábamos haciendo referencia al trabajo en las unidades, ¿no? Con esas personas que estaban a 6 meses, a 6 meses de salir. También hay vuelvo un poquito para atrás antes de pasar con este proceso tiene la importancia de lo cuantitativo, ni que hablar, porque si yo lo desarrollo con eficacia, yo me contacto con todos los que van a salir. Pero además tiene el efecto que de repente no se ve, pero que es todos los que trabajamos adentro y afuera lo sabemos, es fundamental armar la patita adentro.
porque yo tengo que tener a los operadores penitenciarios de todos los perfiles, de mi lado también tengo que trabajar muy sincronizadamente. Entonces tengo que trabajar desde adentro. Si yo no cuento con la compañía y el trabajo en equipo de la gente que está dentro todos los días en las unidades, para trabajar en los postpenitenciarios la voy a tener más complicada. Ahora sí seguimos. Bueno, después el acompañamiento psicosocial, esto es otra cosa muy importante. Nosotros tenemos para cada usuario que accede a los servicios de la DINALI, un técnico que lo acompaña en todo su proceso, ¿no? Y hay espacios definidos para que ese encuentro personal o con la familia, si correspondiera del usuario y del técnico, sea un espacio personal adecuado. No estoy hablando de grandes espacios. Después yo voy a contar un poco de cómo hicimos todos los espacios a los que se refieren acá. Hay un círculo muy virtuoso, muy lindo, que yo creo que es perfectamente replicable allá en la realidad de ustedes, que es lo que permitió tener estos espacios de los cuales después voy a hablar. Después el tema de la frecuencia es una cosa que se acuerda entre el técnico y el usuario. Después hicimos un problema creciente que nosotros tuvimos, fue el tema de los ofensores sexuales, y ahí hicimos un acuerdo con la Universidad de la República, la Facultad de Psicología, que fue muy exitoso, no solo para captar a la gente que antes no se captaba por estos temas, sino además para multiplicar para cultivar el vínculo con la Universidad de la República, que es un vínculo muy importante también que hay que tener. Seguimos. Pasamos a la otra. Claro, el tema de las capacitaciones, esto es una cosa muy importante también, que yo ya les hablé. También acá después voy a relatar este espacio que ustedes están viendo. Hay una historia muy virtuosa de cómo se hizo, después lo voy a hacer, pero acá lo que yo quería señalar en esta y en otras diapositivas es la actitud de tratar de recurrir a los servicios que ya los estados tienen. Cuando acá ven convenio con INEFOP, es un convenio, es el Instituto de Formación Profesional que el Estado ya tenía, pero que no tenía un vínculo de trabajo con los servicios postpenitenciarios, cuando lo tenía que tener. Entonces nosotros hicimos un convenio muy ambicioso, yo ya lo había hecho ya estando trabajando en cárceles, y después lo extendí a los servicios postpenitenciarios, para que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es lo que significa INEFOP, empezara a dar cursos de rápida inserción laboral a las personas liberadas. Entonces esto se hizo también con un éxito extraordinario después. Pero todo el tema de la capacitación en las más diversas modalidades es un tema que los patronatos, que los servicios postpenitenciarios tienen que encarar por los déficits acumulados que nuestra población tiene. Seguimos. ¿Cómo voy con el tiempo, Malen? ¿Malen? Acá estoy, perdón. ¿Cómo voy con el...? Venís bien, te quedarían 10 minutitos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a otra. Bueno, acá está. Esto es una cosa muy importante, repito, no presten atención a los números. Después yo voy a tratar de ponerlos en orden de magnitud para que se den cuenta de la importancia, sino con el concepto. Esto es una cosa muy interesante, es una práctica que a nosotros nos dio mucho resultado. Se hizo desde el año 2010 y ahora ya es un programa muy consolidado y que ha ido creciendo mucho, que es: nosotros acordamos con organismos del Estado, con todo aquel que estuviera dispuesto, es decir, todo el que se distrajera, hacía negocio con nosotros, para que personas que tuvieran, que integraran la bolsa de trabajo
del patronato pudieran tener pasantías en estas intendencias, en estos organismos del Estado, de 1 año de duración con opción a 2, y que quedaran integrados durante ese plazo como si fueran un funcionario, un funcionario más. Y la verdad que esta modalidad se expandió como el fuego en todo el territorio nacional. Hicimos convenios con todas las intendencias, con muchísimos organismos del Estado, de los más diversos. Y fue de un gran impacto porque el tema del laburo, como yo intentaba presentárselos al principio, y se los voy a decir con más énfasis ahora, es sin duda, trabajando con el pobrerío como trabajamos nosotros, la cuestión fundamental. Pero lo es para la gente, lo es para nuestros asistidos, como lo es para nosotros, como es para el mundo adulto. El tema del laburo es fundamental, y del laburo formal. Esto no solo por la platita que llega a fin de mes, eso es obvio. Eso es obvio, que la platita a fin de mes es muy importante. Pero más importante es todavía, porque en el laburo pasan a nuestros asistidos lo que nos pasa a nosotros. Vos laburando te haces amigo, te peleás, te pones celoso, te pones envidioso, te enamorás, tenés que llegar en hora, de todo te pasa en el laburo, porque te vas haciendo ciudadano. No es que le pase a nuestros asistidos, nos pasa todo. Hay 1000 personas acá, a las 1000 personas que están mirando, estoy seguro que les pasó eso. El tema, ni que hablar del tema de la autoestima, el tema de la recreación, cantidad de cosas que pasan con el laburo. De juntarte a ver un partido de fútbol, de ver a Estudiantes de La Plata con los amigos del laburo un domingo. O ir al estadio, lo que fuere. A todos nos pasa eso. Ese es el núcleo duro del laburo. Entonces, y además que con el laburo después vienen las otras cuestiones asociadas, que es que si yo trabajo, entonces de repente me da para alquilarme una casita que antes no tenía. Me junto con otro. Entonces, esto es una política, nosotros no hemos llegado a ese estadio, pero ustedes perfectamente lo podrían hacer ahora en la provincia. Esto perfectamente puede ser una política pública con repercusiones incalculables, porque esto además tiene un costo absolutamente residual para los organismos públicos con los que se convenia, y un impacto decisivo en las trayectorias personales y de vinculación con el mundo del delito. Los trabajos formales estoy hablando. Como esto se empezó en el año 2010 y yo soy fanático de las mediciones, yo medito este programa. Con organismos de Estado. No mediciones, yo tenía mis mediciones propias, pero además las hice auditar. Entonces, los niveles de reincidencia con en el marco de los usuarios que empezaron con el programa de pasantías laborales, se cayeron al suelo. De años de cero reincidencia, y el año que tuvimos más reincidencia fue de 17%, cuando las medias de nuestros sistemas, que no se conocen bien, pero todos sabemos, tasas de reincidencia muy altas. ¿No? Entonces, este capítulo, digamos, lo digo con toda la intensidad en función de las cosas que nosotros fuimos, con la máxima intensidad posible por las cosas que nosotros fuimos. Hemos tenido ahí un problema, Jaime.
Bueno, ahí vemos que nos Cosas estaremos de la virtualidad. cosas que pasan. Ahí le voy a escribir a Jaime por el chat del WhatsApp. Se me cortó, me dice. Nos hemos dado cuenta, Jaime. Guardamos un minutito a ver. Yo mientras tanto puedo decir algo, a pesar que Jaime Sí. no me escuche y hago tiempo. Y yo tengo una pregunta para vos, Aníbal, también. Sí. Yo lo primero que quiero decir es que es cierto lo que dice Jaime, que al ser Uruguay un país con una población mucho más chica que la provincia de Buenos Aires, como ya lo sabemos, las cifras o las cantidades de personas de las cuales ellos hablan son más chicas. Pero no tiene Uruguay una tasa de prisionización muy distinta a la de la Argentina y la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Aunque es difícil hablar de Argentina y la provincia de Buenos Aires porque tenemos que saber que la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de prisionización mucho más grande que la del resto de Argentina, sin contar a la provincia de Buenos Aires. O sea, hoy es difícil decir cuál es la tasa de prisionización en Argentina en comparación con Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires distorsiona el resto del país por tener una tan alta tasa de prisionización, como decimos siempre, en los 4 años del gobierno de Vidal, la tasa de prisionización aumentó el 50%, lo que ha sido un cambio altísimo y muy grande, y bueno, lo que hizo que detonara el sistema carcelario en nuestra provincia. Y en Uruguay, entonces, tiene una tasa de prisionización, o sea, una cantidad de presos y presas cada 100.000 habitantes, similar a la que tenía en la provincia de Buenos Aires, pero hace unos años atrás, digamos, ¿no? Un poquito más, o parecido al de la tasa nacional argentina en la actualidad. Eso quiere decir que no son cosas tan distintas a nuestra realidad, a pesar de que las dimensiones o las cantidades de personas sean distintas, ¿no? O sea, estamos hablando de una problemática delictiva o de cantidad de personas presas similar, a pesar de ser Uruguay una sociedad que tiene unos mayores niveles de distribución de la riqueza, menos pobreza e indigencia en general de los que hay en la provincia de Buenos Aires, que son, como sabemos, los fenómenos sociales que más rápidamente afectan el fenómeno delictivo, ¿no? Ya es bastante conocido, ¿no? Que a mayores tasas de desigualdad social, mayores son las tasas en general de prisionización o de reiterancia delictiva. ¿Ya se volvió Jaime a conectar? No. Volvió Jaime. Creo que lo tenemos por ahí, Jaime. Sí, yo los veo bien. No sé Bien, qué bien. pasó. Cosas que pasan todas las charlas que hacemos, pasa lo mismo. Sigamos. Bueno, Acá lo tenemos de seguimos vuelta. entonces. Dale, Jaime. No, yo lo que intentaba decirle respecto al tema de las pasantías laborales, que a mí hay un impacto decisivo en el tema de las trayectorias de las personas y de sus familias, y me parece que nuestros estados están en perfectas condiciones de colaborar con los patronatos para que esto adquiera una potencia que hoy todavía no tiene hasta donde yo sé. Y los costos son residuales, son mucho mayores los costos asociados a la continuidad de la vida delictiva que los costos asociados a que la persona tenga trabajo, además de todas las otras cosas que intenté relatar, ¿no? Seguimos, entonces Disculpa, Jaime, seguimos. antes hay una consultita sobre el tema que venís Sí, hablando, que preguntan sí. respecto a las pasantías laborales, ¿qué son ACE y OCE? ACE es la unidad funcional del Estado que se encarga de la salud pública. Entonces ahí nosotros, que es la que gestiona los hospitales públicos, digamos, en todo el territorio nacional. Entonces ahí Bien. entraron pasantes nuestros en diversas modalidades. Hoy este número es mucho mayor del que figura acá. Tenía nuestro Ministerio de Salud. Claro. Claro, sí, son los hospitales que dependen del Ministerio de Salud Pública, La efectivamente. Administración Pública en Salud.
Exactamente. En el caso de OCE, que es la empresa estatal, la única que hay en el Estado uruguayo que se encarga del tema de la producción y la distribución del agua en todo el territorio nacional. Perfecto, Este, gracias. no, de nada. Una cosa importante, esto es muy importante, una experiencia muy importante que yo no dejo de repetir. Cuando estamos hablando de intendencias y de municipios, estamos hablando de intendencias y municipios de todos los partidos políticos. Esto es bien interesante, porque en esta política pública fuimos capaces de coincidir gente que teníamos no necesariamente visiones, posicionamientos políticos similares. Tenemos de repente posiciones políticas adversas, digamos, pero nos concentramos, y este es el aprendizaje, en trabajar sobre lo que nos une y no en discutir sobre lo que nos separa. Entonces, sobre el tema del laburo y el apoyo a las políticas postpenitenciarias en el área laboral, en el área de capacitación, fue muy fácil de llegar a acuerdos. No sé si me explico en esto. Esto es una cosa muy interesante, cómo a veces tenemos que hacer el esfuerzo para que las diferencias a nivel político no nos roben o no encapsulen posibilidades de acuerdos que sí tenemos. Bien, seguimos. Pasamos a otra diapositiva. A ver. Bueno, esto es importante, no es solo la generación de la pasantía, sino el acompañamiento de las personas que están trabajando. Es decir, empiezan a trabajar hacemos acuerdo con ACE, como les decía, o con OCE, empiezan a trabajar 6 personas y nosotros acompañamos a esas 6 personas. ¿Cómo las acompañamos? Bueno, tratando generando una reunión cada 15 días, era la modalidad que nosotros habíamos elegido para ver las dificultades que se planteaban, cuáles eran las dudas. Siempre hay que recordar que en muchísimos casos, más del 90% era la primera experiencia, se trata de la primera experiencia formal de trabajo, ¿sí? Porque tenemos gente en nuestras cárceles, yo creo que allá en Argentina pasa lo mismo también, las personas que están presas, además de ser pobres con estas características, son muy jóvenes. Tenemos el 80% entre 18 y 24. Hay muchos que a los 18 conocen la mayoría de edad en cárcel. Entonces hay gente que no tiene ninguna experiencia laboral. Entonces acompañar la primera experiencia laboral es muy importante. Entonces nos reuníamos 15 días con él o los pasantes en cada una de las instituciones y además nos reuníamos, otra cosa muy importante, con los referentes de las instituciones. Cuando hacíamos el acuerdo con la institución, le decíamos, ustedes signen un referente para que se reúna con nuestros técnicos para ir conversando las dificultades que se vayan planteando con nuestros usuarios como pasantes, ¿no? Entonces esto fue una cosa muy, muy importante también, porque los referentes, yo qué sé, pues está, el Patronato de Buenos Aires designó como referente institucional para nuestros pasantes a Aníbal. Entonces yo una vez por mes me reúno con Aníbal para ver qué dificultades tuvo con Susanita, con Pedrito, con aquellos que están trabajando. Entonces esto es muy importante porque entonces ya no es solo el convenio, sino que se van tejiendo lazos afectivos, conocimiento de las trayectorias, y hay como una disposición institucional que empieza a ponerse a favor de las pasantías. O sea que tenemos el acompañamiento que es individual, porque claro, esto es una cosa muy importante también. Bueno, Jaimito empieza a trabajar en la pasantía en ACE, pero Jaimito le está costando llegar en hora, y es importante que Jaimito llegue en hora. Entonces lo llamamos a Jaimito a la arenal y decimos, Jaimito, no me llene más la pelota, llegan ahora, ¿no? Eso lo entiende cualquier chiquilín de 4 años, lo entiende, no me hinches más, llegan ahora, no falte, ¿no? Un problema que había
que había, que se plantea, medio jocoso, pero es perfectamente entendible, es que el tema del primer sueldo. Cobran el primer sueldo y salían de festichola. Lógico, está perfecto. Yo hice lo mismo también cuando cobré mi primer sueldo, o sea, me lo estaba gastando 30 días antes de cobrarlo efectivamente. Pero bueno, sobre esas cosas que son son minúsculas y son muy poco importantes para el mundo, son muy importantes sí para nosotros. Es decir, ir trabajando estas cosas. La vida en comunidad, todos lo sabemos, requiere del ejercicio de ciertos derechos, pero también del ejercicio de ciertas responsabilidades, porque si no la vida en comunidad no es posible. Entonces, acompañamiento individual, el acompañamiento grupal también, porque el trabajo es esencialmente una cuestión colectiva, y después las reuniones con los referentes institucionales. Bueno, pasamos, a ver, seguimos, así no me extiendo mucho. Bueno, esto lo seguimos, son datos numéricos que lo importante de la placa anterior, esto muy importante es para el Uruguay, es que tiene que ser, tanto en el tema género como en el tema de capital interior, tienen que ser cosas razonablemente equivalentes, porque si no reforzamos tendencias a nivel social que reproducen modelos que nosotros queremos cambiar. Las pasantías son para hombres y para mujeres. Y hay criterios de priorización. Si está Jaimito para la pasantía y después está Mabel, pero que Mabel es una mujer que está sola y tiene 3 hijos, y bueno, va Mabel primero, ni se discute. ¿No? Estas cosas que a veces son un poco antipáticas y difíciles de administrar, pero tienen que estar claramente establecidas para que la administración haga ejercicio de su profesión de fe, si apuesto por estas cosas, tengo en cuenta estas cosas, y bueno, si no, algunos pueden no gustarle, bueno, pero estas son las cosas en las que nosotros creemos. Y el tema de la equidad en todos sus aspectos es una cosa muy importante. Seguimos en la siguiente placa. Bueno, esto es otra cosa interesante, que nosotros no sé si puede parecer una tontería. Nosotros teníamos enormes problemas, y tenemos enormes problemas con el tema de la atención, de la salud bucal de nuestros usuarios, de nuestros asistidos y nuestras asistidas. Hay gente que estaba sin diente o con la dentadura en buen estado. Y esto es fundamental en el tema, como para todo, en el tema de la autoestima personal, a la hora de salir, de vincularse con los otros y a la hora de salir a buscar laburo. Esto es fundamental. Entonces nosotros hicimos este plan que fue de un éxito extraordinario. Extraordinario. Nosotros no dimos abasto, y era increíble cómo de una cosa tan sencilla y tan tonta salía la gente, y además con la gente con su familia, te mandaban fotos de la dentadura completa, una cosa increíble. Y esto realmente es una cosa que yo la recomiendo. Y sé que es una realidad bastante compartida por lo que he recorrido en nuestros países, es una problemática bastante compartida. Bueno, seguimos. Bueno, esto en lo que quería, y de repente con esto ya voy terminando el capítulo, porque creo que después me interesaba terminar en el otro tema de la actitud que hay que tener para trabajar en estos servicios, que me parece es un mensaje que yo quiero compartir con ustedes, es el tema de la posada. El tema de la vivienda es una cosa muy importante. Entonces, nosotros tenemos un sistema, hay 3 modalidades, digamos, la modalidad de acompañar a aquellos asistidos y asistidas que tenían alguna casita precaria para que la pudieran mejorar. Entonces nosotros generamos mecanismos de préstamo de materiales o de acceso de crédito para que pudieran mejorar lo poco que ya tenían.
Después un sistema también modesto de alquileres para ayudar en el alquiler o la parte o subvencionar parte del alquiler o en unos primeros meses el alquiler para las personas que estaban saliendo de libertad que no tienen de dónde recurrir, todo acompañado técnicamente. Y después la posada de lo que llamamos la posada liberado, que es tratar de recibir a aquellos liberados y aquellas liberadas que estaban en una situación crítica y que no tenían dónde ir y que no tienen familiares y que no tenían nada. Entonces, de una estructura que estaba completamente colapsada, que tenía el Estado en semi-abandono, nosotros con trabajo de nuestros de personas privadas de libertad, de otro programa que se llama Polo Industrial del INR, y con cuadrilla de personas liberadas, reformamos esa casa y la dejamos preciosa. Entonces tenemos 35 lugares donde viven personas que salen de la privación de libertad y no tienen dónde ir, y ahí hay un equipo técnico que los trata de acompañar en su proceso de reinserción a la sociedad. Y ellos bueno, se encargan del mantenimiento de la casa, de cocinar, en fin, de todas las cosas, se encargan de todas las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Y realmente y está preciosa, y además hacemos un esfuerzo enorme porque, o sea, digo como si estuviera, se hacía un esfuerzo enorme para cuidar eso y que fuera estéticamente muy presentable, muy prolija, y que fuera motivo de orgullo. Y todo eso, es decir, era lo que yo les decía al principio, un círculo virtuoso, porque es todo hecho por nosotros, digamos, y después usado también por nosotros, por los usuarios, digamos, después usado al servicio de los usuarios. Lo mismo pasa con el centro de capacitación. El centro de capacitación era una estructura que estaba totalmente colapsada. Hoy es un lugar que está todavía sin terminar, pero está precioso, tiene unos salones de clases espectaculares y todo fue hecho por ellos. Entonces ahí la fotografía que ustedes pudieron ver en la presentación inicial de gente que estaba en el curso de panadería, desde un lugar que estaba colapsado y que se reformó todo, en parte, digamos, con criterios, con mucha calidad y con mucho cuidado en la presentación estética para que se puedan desarrollar. Y se han transformado como verdaderos centros de referencia de las personas liberadas del sistema penitenciario, y de a poco se van transformando en lugares que vienen a ser como su centro de referencia afectivo, su casa. Entonces es una cosa muy, muy, muy importante. Esta posada liberado es durante 4 meses. La idea es, yo te apoyo al principio, los 4 meses, hasta que vos vayas enderezando la pisada, y después a volar pajarito y que entre otra persona que esté necesitando. Ese es un poco, digamos, el esquema. Bueno, bueno, está luego la otra cosa que yo quería plantear, termino, que es el tema y corto por acá el tema del acceso al crédito. Esto es una cosa muy importante. Esto es una cosa muy importante e inexistente en los servicios postpenitenciarios. Y esto es muy fácil de instrumentar. Y después va cobrando volumen solo por el propio compromiso de las personas que existen. Nosotros hicimos 2 cosas. Una es prestar herramientas, es un banco, lo que llamamos un banco herramientas, es decir, alguien que consiguió trabajo para cortar pasto pero no tiene bordeador. Entonces nosotros le prestamos la bordeadora para que le corte al vecino el pasto y empiece a hacer su changuita, y se la prestamos durante 3 meses, y él después tiene que devolver la bordeadora en perfecto estado, o tiene que devolvernos una bordeadora nueva para que pueda ser prestado. Eso funcionó con un éxito total. Y después lo que llamamos los préstamos de honor, que son préstamos en dinero chiquitos, porque los patronatos no tienen, o la DINARI tienen recursos muy, muy escasos, pero que les sirven, que son una ayudita para los asistidos nuestros. Y lo interesante de este fenómeno, de tipo de microfinanzas, es el tema de que la tasa de retorno es del 99,9%. No hubo un solo pobre al que se le ocurriera no devolver la plata. Todos devolvieron la plata. Y eso fue lo que permitió que el sistema funcionara.
Bien, bueno, por acá más o menos, de repente ahora con el corte me distraje un poco, es lo que nosotros hemos ido haciendo. Ah, no, permítame, si estoy con tiempo, Malen, Estamos o un ya poquito no. excedidos, pero podés darle si querés el cierre o al final, si no, para darle la palabra a Julita. No, Pero no, si no, le querés damos darle la un palabra. cierre. No, 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 entonces le damos la palabra a Julita y en todo caso seguimos conversando después de Sí, la hay cena. Ah, preguntas en el chat que las estoy recopilando a todas, dale, así que dale. después Sí, sí, sí. las vamos haciendo. Dale, dale, dale. Te Arriba. agradezco, Néstor, si cerramos la pantalla compartida, gracias. Y ahora sí, muchas gracias, Jaime. Y le damos la palabra a Julia González. ¿Estás por ahí, Julia? Sí, acá estoy, me estaba riendo de que ya Jaime me dice Julita, como que... Ay, perdón, yo lo dije en público, Julita. No pasa nada. Bueno, te damos la palabra, Julia, Así me muchas conocen, así que gracias. está muy bien. Bueno, muchas gracias Jaime por todo esto que contaste. La verdad que para todos los que trabajamos en esta temática siempre es muy interesante escuchar otras experiencias, digamos, otras ideas que se tengan sobre el tema. Nosotros, junto con compañeros y compañeras que están hoy acá presentes, literalmente pasamos horas charlando y debatiendo y buscando alternativas y buscando otros mecanismos para que todo lo que nosotros hacemos llegue a la población destinataria. Así que bueno, todo me parece sumamente enriquecedor que podamos hablar e intercambiar estas experiencias. Más allá de, digamos, habiendo dicho eso y esto que quería decirles, me parece interesante contar y empezar a delimitar un poco que también hay ciertas diferencias y diferencias muy marcadas, ¿no? entre esto que contabas vos, Jaime, y lo que es el Patronato de Liberados. Para hablar sobre esto, tendríamos que empezar diciendo que el Patronato de Liberados es un organismo de ejecución penal, ¿sí? Es un organismo que existe en la Ley de Ejecución Penal, que la ley de ejecución penal es una ley provincial, como decía Aníbal al principio de la charla, que dentro de la Argentina cada provincia se ha reservado la posibilidad de decidir cómo va a ejecutar sus penas, y en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de ejecución penal que en un sentido es muy innovadora, porque dentro de las mismas, digamos, dentro del contenido de la ley, establece tanto lo que es la ejecución penal dentro de la cárcel como lo que va a ser la ejecución penal fuera de la cárcel. ¿Sí? Esto es algo que no es común en las leyes de ejecución, ni acá en Argentina, ni en otros lugares del mundo. Entonces eso, de alguna manera, nos da la ventaja de tener un marco normativo muy estable, ¿sí? Nosotros existimos ahí con nombre, con funciones, con competencias determinadas, pero que a la vez nos determina, digamos, y limita en cuáles son nuestras funciones y cuáles son las prioridades y las formas en las que vamos a intervenir. Este Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires es un patronato enorme, como vos decías al principio respecto de la cantidad de personas, es verdad, nosotros dentro de nuestra órbita de trabajo tenemos hoy en día cerca de 35.000 personas, y sabemos que hay un montón de personas que salen de la cárcel o que están en conflicto con la ley penal, con las cuales nosotros no tenemos contacto, así que es un universo enorme de personas. Vos decías, salen 7.000 personas por año de la cárcel, bueno, acá salen cerca de 1.500 por mes, así que bueno, estamos hablando de una cantidad de personas enorme, pero además este Patronato de Liberados tiene otra característica distinta, que es que no solo trabaja con personas que salieron de la cárcel, sino que también trabaja con personas que nunca pasaron por la cárcel o que tuvieron pequeños periodos de privación de la libertad, quizás en comisarías o si en alguna alcaldía, pero que nosotros decimos son los no penitenciarios, o sea, son personas que tienen un conflicto con la ley penal, una pena o una probation, una suspensión de juicio a prueba, pero que no pasaron por la cárcel. Entonces tenemos estos dos grandes grupos de personas, que si bien hoy no vamos a hablar sobre esto, me parecía también importante nombrarlo porque nos da cierta particularidad, ¿sí? Nos da un universo que es mucho mayor y que además esa población es el 70% de las personas con las que trabajamos. O sea que destinamos mucho de nuestros recursos a este tipo de población. Que además es algo que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque eso es lo que nos pone en el lugar de alguna manera de alternativa a la cárcel. Nosotros decimos, bueno, hay que utilizar estas medidas no privativas de la libertad, porque eso es lo que hace que la persona no vaya a la cárcel. Pero bueno, más allá de eso, que no es lo que nos convoca hoy, sino que nos convoca lo que tiene que ver con políticas postpenitenciarias, el Patronato de Liberados tiene
dos funciones también marcadas por la ley, que podríamos, digamos, decirlo que son como dos instancias de trabajo. Una es lo que se llama, igual que como vos decías de la DINALI, la etapa de pregreso, que es la tarea que se realiza dentro de la unidad penitenciaria. Para nosotros esa es una tarea principal, a mí personalmente es algo que me parece, me encanta, me parece súper interesante, y me parece además que es imprescindible para lo que es nuestra tarea después. Nosotros tenemos personal en cada una de las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. También es algo similar a lo que vos contabas, que hay una instancia de entrevista personal, que hay algunas temáticas que además después se tratan en talleres, ¿sí? Y esta posibilidad de anticipar y de poder recabar cuáles son esas dificultades que la persona tiene dentro de la cárcel, poder empezar a trabajarlas, poder empezar a revincularla con su familia, esa es una de las funciones que tiene el patronato con la población penitenciaria. En ese sentido quiero decir que es muy importante la articulación con el servicio penitenciario. Acá hay muchísimos oficiales y cadetes del servicio penitenciario que están presentes. Yo soy docente de ejecución penal y siempre insisto en cada una de las clases con esto, en la importancia de trabajar en conjunto, ¿sí? Nosotros estamos trabajando, es una persona, un trabajador de patronato de liberados, que desempeña su tarea en otra institución, en otro marco de trabajo. Entonces, lo que podamos nosotros hacer en forma coordinada y cómo podamos intercambiar esa información, cómo podamos nosotros hacer que toda esa trayectoria, que todo lo que haya hecho la persona privada de la libertad dentro de la cárcel, nosotros podamos saberlo, trabajar, abordar aquello que nosotros lo veamos como una dificultad, la verdad que es imprescindible para todo lo que podamos hacer en el afuera. Entonces esto sí es algo que compartimos un poco con lo que decía Jaime, que es esta tarea de pregreso, esta instancia dentro de la unidad penitenciaria, como una de las claves de lo que después va a ser el abordaje en la etapa de la libertad. Además, decía la ley de ejecución penal que le limita a la población de patronato de liberados y que define las instancias de trabajo, además de la etapa de pregreso, después nos da ciertos lineamientos sobre cómo vamos a desarrollar nuestra tarea en el afuera. Nosotros nos encontramos hoy en un proceso de revisión de esa ley de ejecución penal, porque tienen conceptos, algunos de ellos que son un poco antiguos. Nosotros siempre hablamos de que la ley habla sobre tutela, sin ir más lejos, denomina el patronato de liberados como patronato, ¿no? Es algo que nosotros estamos también pensando en cómo lo vamos a modificar, cómo tratar de cambiar esa idea que tiene sobre el tratamiento, ¿no? Sobre el sujeto como un objeto de tratamiento y no como un sujeto de derechos. Pero más allá de que nosotros veamos que hay muchas cosas que modificar, la ley provincial en sí contiene innumerables herramientas que podemos utilizar a la hora nosotros de pensar políticas públicas. Y le da al patronato muchísimas de estas herramientas y se las asigna como parte de su competencia. En esto, dentro de las posibilidades que nos da la ley, vamos a encontrar algunos, por ejemplo, muchas de las cosas que vos contabas, Jaime, nosotros las tenemos como parte de esa función. Pero lo más importante, y en donde se plantea el mayor de los desafíos para nosotros, es que vos contabas que ustedes tienen como la función de gestionar políticas postpenitenciarias. Nosotros además tenemos que compatibilizar una función que es una función judicial, ¿sí? Nosotros sobre esas personas tenemos una doble tarea. Por un lado es nuestro rol como actor dentro del proceso penal, ¿sí? La misma ley de ejecución penal dice que los actores del proceso de ejecución penal son el patronato de liberados, el servicio penitenciario y la justicia de ejecución penal. Entonces nosotros tenemos que compatibilizar ese rol que tenemos como de alguna manera auxiliar de justicia, a mí no me gusta decirlo así, pero bueno, de alguna manera nosotros funcionamos de esa manera como parte del proceso de justicia, pero a la vez coordinar y acompañar a la persona en su proceso de inclusión, que es mucho más que su causa judicial, ¿sí? Entonces ese es nuestro gran desafío y en lo que nosotros también estamos todo el tiempo pensando cómo lo hacemos. Cómo nosotros vamos a acompañar a esa persona que se vincula con nosotros porque está en conflicto con la ley penal, porque la justicia le ha impuesto alguna regla de conducta, quizás. Vos decías en algún momento que las personas se acercaban a la DINALI en forma voluntaria. Esto me gustaría que después lo hablemos bien para ver que también qué diferencias hay, porque nosotros tenemos la posibilidad de que la gente
acerque de forma voluntaria, pero la realidad es que la mayoría de las personas vienen al patronato de liberados por una disposición judicial, por la existencia de una regla de conducta o de algún tipo de obligación que esa persona tiene, y es ahí cuando se acerca al patronato de liberados, y nosotros hacemos ese acompañamiento con distintos tipos de acciones que implementamos. Entonces, en esta duplicidad, digamos, en lo que es la función de la supervisión judicial y la función de lo que tiene que ver con el abordaje asistencial, este es nuestro desafío de trabajo, y en ver cómo nosotros podemos conjugar estas dos acciones. Respecto de la población postpenitenciaria, que es sobre la que estamos hablando hoy, también me parece muy interesante decir, que ya lo anticipó Aníbal, pero materializar la importancia que tiene hoy el acompañamiento que tenemos por parte del ministerio del cual hoy dependemos. Yo, además de ser hoy encargada de la gestión, digamos, también soy empleada del Patronato de Liberados desde hace 14 años, y hemos visto pasar, digamos, la dependencia por distintos ministerios, incluso en algún momento dependimos de la Secretaría de Derechos Humanos, y la realidad es que el lugar en la agenda que le ha dado cada uno de estos organismos ha sido muy distinta. Y el lugar que tenemos hoy, me parece que es como decía Aníbal, es histórico en ese sentido. Nosotros hoy tenemos hasta un documento que hizo el Ministerio de Justicia diciendo y expresando que la inclusión social postpenitenciaria es una de sus prioridades de trabajo, ¿sí? Incluso a este programa se le ha puesto un nombre, que es Más Trabajo, Menos Reincidencia, y este programa también de alguna manera nos enmarca en una serie de acciones que se van a hacer desde el servicio penitenciario y posteriormente desde el Patronato de Liberados, con una serie de componentes que además tienen la característica fundamental de que compromete a todos, compromete a la sociedad en su conjunto. También un poco como decía Jaime en algún momento, de esto de que todos tenemos que saber que la importancia que tiene la existencia de estas políticas postpenitenciarias. Bueno, lo que hace este documento, y que baja por parte del ministerio, que también le da una entidad superior, digamos, para que a nosotros nos da cierto respaldo en nuestra tarea, es decir, cada uno de los actores sociales, cada uno de los estamentos del Estado va a participar en esto, ¿sí? Va a participar el gobierno nacional, va a participar el gobierno provincial, van a participar los municipios como actores fundamentales en lo que tiene que ver con la recepción de esa persona, con la incorporación a la comunidad. Van a participar también organizaciones sociales, va a participar la iglesia, la justicia, o sea, todos vamos a hacer una red de trabajo para las políticas postpenitenciarias, ¿sí? Y en eso la realidad es que a nosotros nos da, como decía, un marco de trabajo muy importante. Este programa, el Más Trabajo, Menos Reincidencia, tiene como componentes determinados, que son los componentes que ya sabemos que la ley también los dice, pero que siempre está bueno reforzar y seguir insistiendo en la importancia de que estas personas tengan documentación del derecho a la salud, del derecho a la revinculación familiar, pero por otro lado también de la importancia que tiene el seguimiento de la trayectoria, ¿sí? De esto con lo que empieza en la unidad penitenciaria y termina en el afuera, como un elemento imprescindible a la hora de pensar una política penitenciaria, postpenitenciaria. Y ahí el patronato, que tiene, digamos, la última etapa de este proceso, que inicia en la unidad penitenciaria y termina en el afuera, se transforma también en este agente que va a ejecutar ciertos componentes del programa, pero que con este marco que nos da el Ministerio realmente hoy tenemos una oportunidad histórica para hacerlo, ¿sí? Más allá de que hay muchísimas cosas que se hacen desde el Patronato de Liberados, a mí me gustaría nombrar algunas en específica. Aníbal, al principio cuando hablábamos, adelantó una de ellas en la que me gustaría también hacer hincapié, que es la cuestión de la violencia de género. El Patronato de Liberados, con este rol que tiene, que yo decía, de supervisión judicial, pero a la vez de abordaje socioasistencial, tiene una función muy particular en lo que tiene que ver con los delitos relacionados con violencia en razón del género. ¿Por qué? Porque trabaja con el victimario. Entonces, por eso hemos tomado nosotros también un rol digamos, principal en estos procesos, y nos hemos posicionado como diciendo, bueno, nosotros vamos a trabajar con el victimario, ¿qué vamos a hacer con estas personas que tienen una causa penal, que muchas veces tienen que cumplir con una regla de conducta,
pero que esa regla de conducta no tiene que estar vacío, porque nosotros además tenemos que aportar algo, un poquito más, para que esa persona no vuelva a cometer el mismo delito, que es al fin y al cabo nuestro objetivo, ¿sí? Que ese victimario deje de ser victimario y que no haya más víctimas. Entonces, para ello, nosotros nos planteamos dos políticas específicas, digamos, desde el año pasado empezamos un proceso de identificar quiénes son las personas bajo nuestra órbita que tienen delitos, que fueron procesadas o condenadas por delitos de violencia de género. Ahí nos dimos cuenta que había muchísimas personas, de todas estas 35.000 que nosotros tenemos bajo supervisión, había una gran cantidad que nosotros no podíamos identificar si eran delitos de violencia de género. Y como no podíamos identificarlo, no podíamos adecuar nuestra intervención, ¿sí? Entonces empezamos un proceso junto con el Poder Judicial, explicándoles la importancia que tiene para nosotros poder identificar que esta persona, quizás una persona que estaba privada de la libertad o con alguna medida, no sé, por una amenaza, que esa amenaza fue en el marco de un delito de violencia de género, ¿sí? En eso estamos desde el mes de noviembre, insistiendo, trabajando en regularizar esta situación y en identificarla. ¿Y por qué es importante identificarlo? Por lo que decía al principio, porque nos da la posibilidad de adecuar nuestra intervención y nuestro acompañamiento con un objetivo específico. ¿Sí? No es lo mismo una persona que está detenida, no sé, o que tiene una medida judicial por un hurto, que quien está por un delito de violencia de género. Para abordar este tipo de problemáticas, hace muy poquito se presentó desde el Ministerio, con la participación incluso de la Ministra de la Nación y la Ministra de la Provincia de las Mujeres, se lanzó un programa que son los dispositivos de nuevas masculinidades, ¿sí? ¿Y qué son? Son unos talleres que se hace con personas condenadas o procesadas por delitos de violencia de género, en donde lo que se trata es de abordar la masculinidad desde otro lado, ¿sí? Diciendo, bueno, ¿qué es la masculinidad? ¿Cómo la concebimos? Digamos, tratando de generar acciones y tratando de modificar perdón, que activó un micrófono, me desconcentró, tratando de modificar cuáles son, digamos, las actitudes de estas personas, y tratando de, digamos, a través de estos dispositivos de violencia de género, tener un abordaje distinto, ¿sí? Un abordaje diferenciado y específico para este tipo de delitos. En eso estamos actualmente. La verdad que se han lanzado 40 en toda la provincia de Buenos Aires. Esto no sé si lo dije, pero también me parece muy interesante decirlo, que nosotros somos un organismo sumamente descentralizado. Vos hablabas un poco, Jaime, de las oficinas, de que se había decidido poner oficinas en los barrios. Bueno, nosotros tenemos oficinas en toda la provincia de Buenos Aires, algunas están en las municipalidades, otras están en un club, en una asociación civil, o sea, tenemos mucho alcance territorial. Entonces, la provincia de Buenos Aires es muy grande, entonces se han distribuido los dispositivos en toda la provincia como para poder también transformarlo en una herramienta para el Poder Judicial a la hora de tener que determinar una regla de conducta para las personas que tienen este tipo de delitos. Esa es uno de los ejes prioritarios, entonces decía, la violencia en razón del género. Y acá se ve, me parece muy bien, cómo tratamos de conjugar lo que es la supervisión judicial con un abordaje, ¿sí? Con un abordaje social que va más allá de que la persona se presente una vez por mes en el patronato de liberados o no, ¿sí? Es una propuesta superadora para un delito específico. Por otro lado, también otro de los ejes de trabajo y de las prioridades de trabajo que tenemos es la cuestión de la inclusión laboral, que también tiene un poco que ver con esto que venía contando Jaime, y cómo nosotros tratamos también de compatibilizar nuestra función judicial con nuestra función asistencial. La inclusión laboral ha sido, la verdad que desde que llegó Aníbal, diría yo, creo que la prioridad, por supuesto, porque todos entendemos que es el eje de la vida de las personas y lo que las impulsa a tener más oportunidades. Así que la inclusión laboral es algo, decía, sobre lo que se trabaja muchísimo desde el Patronato de Liberados. Nosotros tenemos como dos formas de abordar.
En primer momento tenemos lo que nos otorga la Ley de Ejecución Penal. Si la Ley de Ejecución Penal habla sobre ciertas funciones que tenemos nosotros en inclusión laboral, incluso nosotros tenemos algunos programas que son propios del Patronato de Liberados, en los que se dan esto que decía Jaime, microcréditos, o se compran herramientas, o se acompaña con un subsidio que no tiene devolución, pero la realidad es que esto era realmente insuficiente. Entonces, en esta articulación y en este compromiso de todos los agentes, de todos los actores del Estado, también hoy tenemos una gran variedad de posibilidades en articulación con organismos especialmente del Estado Nacional. Hoy tenemos incluidas una gran cantidad, no me quiero equivocar, pero sé que es cerca de 3.500 personas en el programa Potencial Trabajo, que es un programa de la Nación, ¿sí? Que lo que posibilita, y lo que nosotros también fomentamos mucho, es la incorporación de estas personas en, digamos, en propuestas productivas que sean cooperativas, ¿sí? Que no sean individuales, que sean en conjunto con organizaciones sociales, en conjunto con personas que hayan atravesado situaciones similares, situaciones de privación de la libertad, o no. Aníbal siempre dice que ellos van a saber decirles cosas que nosotros no podemos hacer, porque ya pasaron por esa experiencia, porque saben cómo acompañar. Entonces, esta es una de las claves y una de las cosas que nosotros estamos impulsando, que es la participación y el trabajo conjunto entre los organismos del Estado y las organizaciones sociales. Muchas de estas personas que están trabajando con organizaciones sociales son incorporadas al Potencial Trabajo, y en esto se les da como un acompañamiento por parte del Estado que, reitero, es superador a lo que se venía haciendo, que es la sola entrega de un dinero o de un subsidio, o incluso de una herramienta. Si eso no es acompañado por un proceso de inclusión, es muy difícil posteriormente de sostener. Tenemos además, desde el Patronato de Liberados también, algunos emprendimientos que se realizan específicamente con dinero del patronato, que son emprendimientos productivos quizás más chicos, algunos dentro de la unidad penitenciaria, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en la unidad 1 de Olmos, ayer mandaba uno de los compañeros, que se están realizando unos juegos, ¿sí? que están buenísimos y que después eso también se donan. Y se hace eso también en forma de emprendimiento productivo, que además de enseñar un oficio, sirve también como para el después, digamos, y aporta a la inclusión social. Más allá de eso, quería decir otro de los ejes de trabajo que también me parece que compartimos un poco con lo que decía Jaime, es la cuestión del género, ¿sí? Nosotros sabemos perfectamente que las mujeres que están en conflicto con la ley penal suman, además de toda la problemática, y el estigma, ¿no? de saber que son mujeres que han atravesado procesos a veces de privación de la libertad. Entonces para nosotros sí son una prioridad, y nos pasa también, como vos decías Jaime, que a veces tenemos que pensar en dónde vamos nosotros a asignar los recursos, y lo tenemos como una prioridad. Algo que me gustaría también después preguntarte, Jaime, cuando empecemos a intercambiar, es la situación de las personas con arresto domiciliario. Yo cada vez que puedo hablo sobre esto, porque a mí me parece una problemática que es a veces bastante desconocida, y que pone al Estado en un lugar bastante complicado, que es decir, bueno, tenemos personas que están en su casa privadas de la libertad, y ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Y en ese sentido, las mujeres que están en sus casas con sus hijos, con arresto domiciliario, son también una de las prioridades, y en donde en general ponemos el foco en lo que tiene que ver con la asignación de recursos. Se está trabajando muy fuertemente en la articulación con otros organismos, y el caso de las mujeres con arresto domiciliario me parece que es uno de los ejemplos más claros. Por ejemplo, estamos nosotros hoy intercambiando información con organismos nacionales, como para verificar cuál es el alcance que tienen las prestaciones sociales sobre nuestra población supervisada, y específicamente sobre las mujeres. Hoy nosotros tenemos una cobertura en lo que tiene que ver con lo alimentario o con la asistencia básica, que es muy grande y que está muy enfocada a las mujeres, a través de ciertas prestaciones como la asignación universal o la tarjeta alimentar, y eso nosotros hacemos un relevamiento y articulamos y hablamos con los organismos nacionales para entrecruzar los datos, ver si nuestra población accede o no accede a estos programas.
Y la realidad es que se ha avanzado muchísimo y es la primera vez que se hace y que se hacen estos cruces y que se puede tener información y datos concretos. Vos decías en un momento que a vos te gustaban los números. A mí me parece que los números son imprescindibles y que nosotros todavía tenemos, nosotros digo, en general América Latina, tiene todavía muy pocos números respecto de qué es esto. Cuando nosotros estudiamos o analizamos o tratamos de buscar alternativas o buscamos investigaciones, la realidad es que hay muy poco sobre esto. No hay grandes estudios que se hayan hecho sobre cuál es el impacto de las políticas postpenitenciarias, sobre cuál es el impacto sobre la reincidencia. Así que me parece que también en ese sentido es en el que tenemos que ir y es también uno de nuestros ejes de trabajo. Por último, quería contar 2 o 3 experiencias en las que me parece que quedan bien demostrado, digamos, cómo tratamos nosotros del patronato de liberados de compatibilizar estas dos funciones que nos da la ley, ¿sí? Sin salirnos y sin excedernos, digamos, de lo que la ley nos da, buscando formas alternativas de hacerlas, ¿no? Y a mí se me ocurrieron cuando pensaba en esos 2 ejemplos, en 2 experiencias que tuvimos. Una es entre organizaciones sociales y una mujer que estaba, 2 mujeres que están con arresto domiciliario, como nosotros desde el patronato hicimos una intervención entre la justicia, la organización social, diciendo, bueno, esta mujer que está con arresto domiciliario tiene una posibilidad de egresar de su casa, de salir, de tener un trabajo, de poder ir, venir todos los días. Entonces el Patronato de Liberados tuvo ahí un rol preponderante diciendo, bueno, nosotros vamos a hacer esta propuesta, lo trabajamos con la defensa, que la persona pueda salir, esta persona va a poder acceder a un trabajo. Participamos de una audiencia dentro del Poder Judicial y a esa mujer se le concedió la posibilidad de salir y empezar a trabajar con esta organización social que incluso al día de hoy la acompaña y está siempre acompañándola a ella y a todo su grupo familiar. Tanto, digamos, ella continúa con el arresto domiciliario, pero siempre se le están proponiendo participar en emprendimientos productivos, que la realidad que le ha cambiado la vida. Y eso fue algo que nosotros antes nunca lo habíamos hecho, ¿sí? Y que fue algo para nosotros, una experiencia que muy buena y que le intentamos replicar todo el tiempo. Ahora tenemos de nuevo la posibilidad de hacerlo con 2 mujeres con arresto domiciliario que van a salir a trabajar en un emprendimiento de serigrafía, que van a salir en el afuera. Y bueno, entonces ahí compatibilizamos la existencia de una medida judicial o de una limitación ambulatoria que tiene esa mujer dentro de su casa, con la posibilidad de ser incluida en un proyecto productivo y incorporarse al mercado de trabajo. Y por otro lado, otra herramienta que nosotros tenemos para conjugar estas 2 funciones es una posibilidad que nos da la ley, que es la de la adecuación de las reglas de conducta. Nosotros siempre decimos también que una regla de conducta es algo impuesto muchas veces como algo que, digamos, que el juez no piensa, impone ciertas reglas de conducta siempre las mismas. Entonces el patronato tiene la posibilidad de proponer y decir, bueno, esta persona que vos me estás dando a mí para supervisar, vos me pusiste acá que tiene que ir al colegio y tiene que donar, bueno, no sé, 10 litros de leche. Pero la verdad que a mí, luego de haber hablado con la persona y haber pensado conjuntamente cuáles son las posibilidades, a mí me parece que lo que tendría que hacer es otra cosa. Es participar de un taller, es participar del taller de nuevas masculinidades, es, digamos, adecuar su regla de conducta a una necesidad que la persona realmente tenga y que le sirva para algo, ¿sí? Y esto es algo que también nosotros incentivamos permanentemente. Esta posibilidad de compatibilizar esas 2 funciones con el objetivo único que tenemos, que es el acompañamiento y la inclusión social de esa persona. Bueno, no quiero seguir sobre esto para no aburrir. Sí me parece interesante que podemos hablar, Jaime, un poco. Me gustaría que nos cuentes si ustedes tienen digamos, esta interacción con la justicia o cuál es su vínculo, ¿no? con esta parte, porque vos decías, es voluntario. Es voluntario porque, digamos, quien realiza esa supervisión es otro organismo, o digamos, esa parte me quedó como que no sé bien cuál es cómo se implementa, digamos, allá en Uruguay. Jaime. ¿Contesto ahora o sí? Sí, gracias Julia por la exposición. Ahora, si les parece, entramos ahí, hay un par de... Perdón, Jaime.
hay algunas preguntas que han hecho en el chat que las he ido recopilando, así que si alguno tiene alguna consulta más, las pega en el chat y yo ya se las voy pasando acá a Jaime y a Julia y a Aníbal. Te dejo la palabra, Jaime. No, muchas gracias, Julia. Yo en el año, estaba recordando ahora, en el año 2010, estaba de ministro de Justicia ALAC, si yo no recuerdo mal, que es ahora el ministro de Justicia de la provincia. Se hizo un encuentro de todos los patronatos en Calafate, y yo conocí ahí, que es una maravilla el lugar. Y efectivamente, digamos, se hacen más o menos las mismas cosas, con distinto grado de organicidad o énfasis, hay como un común denominador, ¿no? O sea que yo, escuchando a Julia ahora, es así, hay como un gran denominador común, tampoco hay mucha cosa este, que inventar. Respecto del tema del voluntariado, del voluntariado no, de la concurrencia voluntaria, es tan sencillo como esto. Una vez que cumplió la pena, la persona y que sale en libertad, no tiene ninguna obligación con la justicia. Entonces pasa por los servicios postpenitenciarios si quiere, si no quiere no va. Es nada más que eso. Está bien. Pero, por ejemplo, una persona que sale con una libertad condicional o con una libertad anticipada, ¿no? ¿Esa persona también No, puede presentarse? No. puede presentarse si quiere, pero no tiene ninguna obligación. Y lo mismo con el tema de los arrestos domiciliarios, no es competencia de la DINALI acá, del patronato. Hay una unidad que se llama la Oficina de Servicios de la Libertad Asistida, que depende del sistema de cárceles, que es la que se ocupa de estas situaciones. Claro. Y la asistencia, digamos, la Lo que asistencia es de estas personas importante en todo caso, también. Perdona que no te escuché, Julia. No, que te decía que la asistencia de estas personas en el arresto domiciliario también la hace este organismo distinto, Exacto, digamos. sí, exactamente. Claro. Exactamente. Acá lo importante, digamos, en todo caso, lo que nosotros hemos descubierto, lo que yo he vivido, y era lo que intentaba transmitirle con la exposición inicial, es que en la medida que nosotros transformamos una actitud de meros receptores en una actitud de búsqueda de los usuarios o de los potenciales asistidos, logramos multiplicar por 5 la cantidad de asistidos. Es decir, nosotros dijimos, bueno, tenemos este sistema de las oficinas. Está en los 10 años anteriores, ¿cuál fue la cifra de asistidos? Bueno, más o menos la misma. ¿Cuántos salen? Salen mucho más, vayamos a buscar. Entonces ahí fuimos a los barrios y después fuimos a las unidades, que es el otro gran tema. Ir a las unidades y empezar a tejer el vínculo cuando la persona está con una razonable expectativa de salir. Ahora voy a hablarle un poquito a los que están trabajando en las unidades, que esta es otra cosa que a mí me interesa, siendo absolutamente realista. Hay un viejo verso en el sentido, en el peor sentido de la palabra, digamos, que dice algo así: para los que trabajamos para los operadores postpenitenciarios, dice así: tenemos que empezar a trabajar en el egreso el primer día que entran a la unidad penitenciaria. Mentira, no pasa nunca eso. En realidad lo que pasa es que entra a la unidad penitenciaria y empiezan a transitar la privación de libertad, a sufrir la privación de libertad. Entonces, la otra es una máxima teórica que difícilmente se cumple. Entonces, recortar esto desde una perspectiva más realista, decir, bueno, a 6 meses para salir, vamos a tratar de empezar a
a poner los pies en la tierra y a tratar de avanzar en el proceso de egreso, es una cosa que a nosotros nos dio mucho resultado, en términos prácticos, ¿no? Porque después está el otro tema que yo trataba de resumirlo, de tratar de comprometer a los que trabajan en las unidades en el proceso de egreso, porque son ellos los que saben. Si tú, Jaimito, hace 5 años que está Jaimito en Cana, lo conocen mucho más ellos a Jaimito que cualquiera, o que la madre. Ellos te van a cantar la pota. Jaimito de medio dragán, Jaimito de medio belicoso, Jaimito, pero mira que Jaimito sabe esto. Es muy importante ese conocimiento también para el tema de las referencias. El tema, hay un impacto decisivo de los vínculos, en los vínculos sociofamiliares. Usted sabe que después de la muerte, la soledad es la peor cosa que le puede ocurrir a un ser humano. Entonces, no hay posibilidad ninguna de pensar en una razonable integración a la vida en comunidad si el tipo o la tipa está solo. No, lo mismo que para nosotros. Todos necesitamos cuando termina el día que alguien nos haga un mimo. Todos precisamos. Entonces, trabajar sobre eso es muy importante. Y los que trabajan dentro de las unidades conocen mucho, quién te vino a visitar, quién no te vino a visitar, dónde, ellos saben, son ellos los que se tratan de recuperar eso desde los servicios, ese saber, esa sabiduría en el vínculo de los servicios postpenitenciarios es extraordinariamente importante y extraordinariamente importante en el proceso de revinculación. Entonces, esto era un poco lo que yo quería transmitir hay una cuestión de dispositivos, pero fundamentalmente hay una cuestión de actitud de los servicios postpenitenciarios, ¿no? Una cuestión en nuestro caso, ¿no? Yo no estoy hablando, no quiero, cada caso después tendrá sus particularidades, pero en nuestro caso fue como absolutamente imprescindible un revulsivo sobre la actitud de todos los que trabajamos ahí, de empezar a tomar un protagonismo para nosotros que antes no teníamos una actitud más de carácter burocrático, ¿no? Y en realidad hay cantidad de cosas que dependen de uno. Yo qué sé, yo soy funcionario, no lo soy, pero me pongo en mi condición de funcionario del patronato de Buenos Aires. Bueno, algunas cosas dependerá de Aníbal, yo qué sé, resolver a Aníbal como pueda. Otras cosas del gobernador, otras cosas del presidente. Si me pagan más o menos, yo qué sé, no depende de mí. Es muy importante, no depende de mí. Si hay más o menos funcionarios, no depende de mí. Está clarísimo que no depende de mí. Y son cosas importantes que las tendrán que resolver, discutir, yo qué sé. Pero sí hay una tonelada de cosas que dependen de nosotros, ¿no? Ahora, yo siempre pongo el ejemplo, ahora todos cuando se puso en común la pantalla, todos me dijeron buen día. Bueno, eso es una cosa tremendamente importante, decir buen día, pero ni que hablar. No pasa. Vos llegás a las unidades, por ejemplo, o llegás a algunos servicios postpenitenciarios, y la verdad que se te viene el alma al suelo, porque ni buen día te dicen. Y son cosas fundamentales, y eso no depende ni de Aníbal, ni del gobernador, ni del presidente, ni de nadie. Depende de que yo con buena disposición reciba con mucho amor a la persona que viene a ser asistida y que ponga todo lo mío al servicio de la persona que viene a ser asistida. Y cuando digo amor, no lo digo en sentido, lo digo con plena conciencia del uso de la palabra, no en un sentido cursi, sino en el sentido más profundo de decir, te deseo todo el bien posible, todo el bien imaginable, te lo deseo. Deseo que te ocurra lo mejor que te pueda ocurrir. Realmente lo deseo, como se lo deseo a mis hijos, porque atrás de esa actitud del funcionario, del operador, el penitenciario o el postpenitenciario, está en juego la convivencia nuestra, que es la otra cosa que yo quiero, que a mí me parecía muy importante recuperar. Darnos cuenta lo que hay por detrás de nuestro trabajo, que es aportar desde nuestro lugar a la cosa más importante que han perdido nuestras
nuestras comunidades, que es en la vida cotidiana el trato respetuoso, fraterno, el no vivir con miedo, el no vivir acorralado. Entonces, esto era un poco lo que yo quería, lo que trataba digamos, de rescatar más allá de los dispositivos. Muchas ingenierías pueden ser comunes y son relativamente sencillas de instrumentar, entre comillas, digamos, con las dificultades del caso. Pero hay un espíritu que es fundamental y que transformando ese espíritu, volcando ese espíritu al trabajo, las transformaciones que ocurren son imparables, ¿no? Claro, No sé si estoy claro. gracias, Jaime, por tus palabras. Creo que también son muy emotivas y realmente nosotros también consideramos y creemos que a las instituciones las conforman, las hacen y las transforman las personas que las habitan. Digo, no son instituciones vacías o estructuradas en sí mismas, sino que ellas son, en tanto y en cuanto quienes las habitan pueden transitarla de esta manera que vos decís, de una manera humana, de una manera que puedan tener un trato de dignidad. Uy, perdón, me tocaron timbre. Bueno, para ir cerrando, Claro, Aníbal, hay varias preguntas, me parece que podríamos elegir una, dos, no sé cómo lo ves una con los sola. tiempos, No, una yo lo que digo es sola. que ya pasamos más de 2 horas de charla para los oradores, para la gente que está escuchando, Bien, ya me parece que bien. estábamos yo. Hay varias, les Una. agradecemos a todos y a cada una de ellas. Hay una pregunta que, bueno, puede dar a un debate largo, pero dice, ¿cómo pensar la inclusión social a través del trabajo formal en sociedades con crisis de empleo y altas tasas de informalidad laboral? Es súper compleja, pero bueno, es para también pensarnos en la realidad cotidiana y coyuntural en la cual estamos atravesando, que también es media de pandemia. Perdón la pregunta, pero si quieren decir algo, alguno de los tres. Y después... Yo voy a responder esa pregunta con lo que dije al principio. No podemos pensar en una cárcel y un sistema penal más inclusivo, aislado del problema que es que en la sociedad en general, en la forma de organización política y económica de las sociedades en los últimos años, en la mayoría del mundo, ha regido un sistema político no inclusivo, que es el neoliberalismo, que lo rige, digamos, y el sistema económico capitalista mundial hoy deja cada vez más gente afuera de eso, por eso la pregunta está muy bien, y por eso lo que decimos es, sin dejar de hacernos cargo que tenemos que mejorar toda la parte que nos toca, sin duda que hay mucho afuera que mejorar, y que la situación va a estar mejor para las personas que salen de la cárcel y para la sociedad en general, para sufrir menos los niveles de reincidencia, van a estar mejor en cuanto haya un modelo económico y político que incluya a más gente en el trabajo formal. Eso es absolutamente necesario. Ahora bien, todo aquello que nosotros pensábamos cuando decidimos asumir esta responsabilidad en el Patronato de Liberados, al tercer mes acaeció la peor pandemia de los últimos 100 años, que trajo aparejada la peor crisis económica de los últimos 100 años. Entonces, todos esos sueños que teníamos de enlazar mejores en las condiciones económicas con mejoras en las condiciones sociolaborales de las personas que salen de la cárcel, se derrumbó junto con un virus. Así que, sin duda que esa pregunta es válida y tenemos que pensar entonces no solamente en mecanismos postpenitenciarios más inclusivos, sino que afuera haya una sociedad y un sistema económico que recepte más mano de obra, digamos. En la Argentina, ya lo sabemos, hay trabajo formal y hay un 35% al menos de gente que tiene trabajo informal. Y después está el Estado, hoy por hoy, acompañando a muchísima gente a través de mecanismos de programas asistenciales, que algunos de ellos el patronato postula, pero hay muchos otros que no son postulados por el patronato y que son redes de asistencia social que tienen que ver con la asignación universal por hijo, con la tarjeta alimentaria y otras cosas que sirven de colchón para contener la indigencia y la pobreza, pero no son aquello a lo que aspiramos, que es mayores niveles de inserción en trabajos formales. Así que es una pregunta sin respuesta hoy por hoy, o en todo caso la respuesta es pelear por un sistema económico que dé trabajo.
Bien. No sé si algunos de los otros dos expositores quisieran agregar algo más, si no, les vamos a dar cierre. Nos quedaron un par de preguntas interesantes, pero la dejaremos para el próximo encuentro, si les parece. Sí, yo vi algunas preguntas, son muy técnicas y estaríamos 1000 horas hablando y me parece que ya te podemos dar un cierre. Yo simplemente voy a hacer un cierre que tiene que ver con, me lo han pedido los compañeros y compañeras de las áreas que tienen que ver con la comunicación, que todo esto que estamos tratando de hacer en el patronato nuevo tenemos que difundirlo y si tenemos la posibilidad de hacer que se conozca esto, por ahí te cuento, Jaime, el patronato es un organismo muy desconocido, a pesar de haber tenido 1.400 trabajadores en la provincia de Buenos Aires y hoy en la actualidad poco menos de 1.000. Es un organismo bastante desconocido y por eso tratamos de darle difusión. Le pedimos a las casi 600 personas que están hoy acá que difundan lo que estamos haciendo y que nos sigan en las redes sociales también, porque ahí contamos lo que estamos haciendo. En el Facebook del patronato, no tenemos Instagram, para eso tienen que seguirnos en las redes a nosotros los funcionarios. Yo, por ejemplo, en mi Instagram ayer contaba que estuve en la cárcel de Campana y con un pequeño emprendimiento, pero no sé qué bueno que estuvo que el patronato se meta dentro de la cárcel a fomentar emprendimientos formativos. Y había varios pibes que estaban haciendo, en base a los recursos que había conseguido el patronato, un emprendimiento de peluquería y ya todos sabían cortar el pelo. No sé qué estará pasando en Uruguay, pero acá en Argentina está de moda una especie de versión de la peluquería que se llama barbería, que es una especie de peluquería con algún tipo de aditamento ligado a ciertos tipos de corte que se usan hoy en día y que son claramente un laburo que tiene salida laboral hoy. Así que nosotros necesitamos darle visibilidad a lo que hace el patronato para poder conseguir más recursos también. Así que les pedimos a los que están acá que nos sigan en las redes sociales en donde contamos lo que hacemos, donde contamos estas lindas experiencias, porque siempre decimos, a los militantes políticos la cuestión de la pena no es muy atractivo para la política, porque en general no hay nunca buenas noticias. Los políticos que se dedican al tema penitenciario, postpenitenciario, son pocos, porque a la política le cuesta hacerse cargo de que hay que gastar plata, hay que gastar recursos del Estado en gente que ya se mandó alguna y que hizo algo malo en algún momento en su vida, y que ese algo malo fue penado, no porque los demás no hagamos algo malo en nuestras vidas, todos lo hacemos en algún momento, pero bueno, estas personas ya cumplieron una pena, ya fueron sancionados. Y hacerse cargo de eso es difícil. Por lo tanto, darle visibilidad a las políticas postpenitenciarias es algo muy importante para que se entienda que todos y todas tenemos que hacer algo para vivir una sociedad más segura y con menos violencia. Por eso les pedimos que nos acompañen en esta tarea de difundir lo que hacemos, porque aquello que hacemos sí o sí sabemos que redunda en una sociedad con menos violencia. Así que bueno, esa es mi parte y te agradezco, Jaime, por lo que estuviste diciendo. Los dejo a Julia y a Jaime para el cierre. No, yo nada más agradecerle a Jaime que esté acá, la verdad que, como decía al principio, me parece sumamente enriquecedor todo lo que se pueda compartir, más allá de que hay muchas cosas que ya las hacemos, siempre ver cómo las hacen los otros nos suma muchísimo, así que bueno, muchísimas gracias por el encuentro de hoy. Bueno, yo encantado, espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por la invitación, muy honrado y por supuesto que quedo a las órdenes por cualquier cosa y si después me quieren pasar las preguntas por privado, mal, y yo las contesto con muchísimo gusto cuando en los próximos días voy contestando todo las inquietudes que tengo. Así que bueno, les mando un beso grande a todos y a todas y siempre a las órdenes. Bueno, muchas gracias a los expositores y a todos los participantes. Nos seguiremos encontrando en este ciclo de charlas más adelante con otras propuestas. Y muchas gracias de verdad, Jaime, por tu participación. Hasta luego.